Queridos amigos, bienvenidos nuevamente aquí en su programa Echando las Redes. Estamos en el segmento del Cafecito con Dios, pero hoy tenemos algo muy especial, la visita de nuestra querida hermana Sabina, que viene desde República Dominicana y están aquí en una actividad maravillosa al servicio del Señor, pero no sin antes darle todas las gracias a Café Color, que nos ha abierto sus puertas, como lo mencionamos al inicio, y nos están consintiendo, ¿verdad, hermana? Con una bebida fantástica. Aquí tengo yo White Orange y realmente es una mezcla ahí con naranja y demás cosas que de verdad está delicioso. Así es que, hermana, bienvenida. Yo sé que también nos va a hablar aquí de esa bebida que está disfrutando. Sí, a mí me tocó matcha upper y está muy rico. Es de té verde con manzana. Excelente, pues bueno, amigos, quédense en este segmento del cafecito porque vamos a compartir cosas muy importantes, sobre todo porque, hermana, estamos conmemorando en estos tiempos la celebración del Día Internacional de la Mujer, y en este tema de Somos Creación de Dios hay mucho que hablar. Quiero contarles que nuestra hermana Sabina, además de ser religiosa, pues también es psicóloga clínica, así es que yo creo que va a ser bien interesante que le pongamos atención a todos los temas que vamos a tocar con ella. Bienvenida, hermana, ¿cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Para mí es un placer poder estar con ustedes aquí compartiendo en este café tan bonito y en este espacio que tienen pues para poder hablar de lo que hacemos y vivimos desde esta experiencia de Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bien, hermana, a usted muchas gracias. Quiero entrar en materia acerca de todos somos creación de Dios y realmente encontrar en el aspecto femenino, porque la mujer como tal que ha sido, digamos, víctima de cierta discriminación y de muchas cosas negativas, en este programa vocacional queremos levantar y despertar ese valor de la mujer. Y usted seguramente tiene mucho que compartirnos. Yo voy a mencionar algunas de las características de las mujeres para que usted nos pueda ampliar ese tema. Muy bien. Vamos a empezar hablando de que la mujer siempre es muy trabajadora, es una de las grandes virtudes, ¿verdad? Que podemos encontrar en la mujer. También que somos afectivas, comunicativas, cuando se es ya, en este caso con el tema del matrimonio, una esposa previsora, de eso seguro nos puede ampliar bastante. Ser también insistentes, pero en la línea de la persistencia, ¿verdad? No ser necios, sino en la línea de la persistencia. Y por supuesto, servicial, generosa y tener un feliz encuentro con el Señor para mostrar su humildad, para tener realmente esa sensibilidad y sobre todo ser fiel a esos momentos difíciles. Sé que es un listado amplio, pero en realidad, hermana, en su experiencia, cuéntenos al respecto. Pues cuando se habla, me contaron que tenía que platicar un poquito desde mi experiencia de mujer y religiosa, en este sentido de ser imagen y semejanza de Dios. Y cuando nos ponemos a hablar del tema de la semejanza de Dios, uno se pone a pensar en qué significará eso, ¿no? ¿Qué significará eso de ser imagen y semejanza, ¿no? Y lo primero que me venía a la cabeza pensando en este ser, imagen y semejanza de Dios desde esta vivencia mía, primero como mujer, o sea, yo creo que a veces en la iglesia y en la sociedad, a veces se nos veta el derecho a sentirnos mujer, ¿no? Como que pareciera que el tema de sentirnos mujer no tiene nada que ver con la semejanza de Dios. Son de las cosas que no se dicen, pero son como currículum oculto, ¿no? Entonces, el tema de soy mujer y en ese ser mujer soy semejanza de Dios y soy imagen de Dios y por tanto estoy revestida de la misma dignidad que otro ser humano que me dota el ser habitada, ¿no? Y esto de ser semejanza de Dios también es una gracia, pero también es un desafío. Creo que es algo que traemos innato, pero que tenemos que construir y descubrir, ¿no? O sea, es algo para lo que estamos capacitados, lo tenemos como capacidad, pero que tenemos que gestarlo, tenemos que hacerlo visible. Y en ese sentido, cuando yo meditaba un poquito esta mañana acerca de eso, de sentirme imagen y semejanza, agradecía a Dios porque me hizo esto que soy, mujer, que es lo primero que soy, luego soy compañera de vida de gente, soy hermana, soy hija y soy religiosa, soy también de un país, de República Dominicana. Entonces, lo primero que me venía a la cabeza es que hubo un ser que me llamó a la existencia, ¿no?
que me llamó a la existencia, y a mí me encanta sentirme, pensar que me llamó a la existencia cuando yo era nada, ¿no? Cuando yo era la nada. Y me llamó a la existencia para que fuera como Él, ¿no? Y eso es una gracia, pero también es un desafío, ¿no? Entonces, se nos llama a la existencia, y se nos llama a la existencia desde el amor y para el amor. Y en ese sentido ahí vengo con el tema de las heridas que llevamos muchos seres humanos y muchas mujeres. A mí que me toca trabajar tanto con mujeres, nosotras es una de nuestras áreas de actuación, el tema de la mujer. Uno va viendo por el camino tanta mujer herida, tanta mujer no reconocida en sus derechos básicos, en sus expresiones básicas, y uno dice, cónchale, yo soy imagen y semejanza de Dios. Esa mujer vulnerada es imagen y semejanza de Dios antes de que el mundo y la historia la dañaran, y eso es precioso, ¿no? O sea, y a mí me ha servido el entender eso. A mí me ha servido para ir gestionando un montón de heridas que se han ido suscitando en mi propia historia personal, ¿no? El que fui amada antes de que el mundo y la historia me dañaran, ¿no? Y fui llamada a este mundo y a la existencia desde el amor, y un amor que salva, ¿no? Así es. Me parece interesante remarcar esa parte de cómo la mujer ha sido vulnerada, porque muchas veces en cosas sencillas y cotidianas no nos fijamos en que estamos haciendo algo que es negativo, no solo para la mujer, hablemos de que en general del ser humano. Hoy especialmente la mujer, pero en realidad es del ser humano. Desde un adulto hasta un niño son vulnerados por un simple gesto, son realmente tachados o manchados por simplemente un criterio particular. Y me gustaría conocer en su historia, en su campo de acción, porque usted dice, yo también lo he vivido y ahora pues lo estoy gestionando con donde estamos. ¿Qué es lo que usted ha encontrado, hermana, que diríamos que es algo que hay que cuidar muchísimo para que nosotros rompamos esa cultura negativa y de verdad empecemos a formar, digamos, a fortalecer el autoestima del ser humano en general y no digamos de la mujer? Mire, desde la espiritualidad carmelita, nosotras somos hijas de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Creo que una de las primeras mujeres feministas, si se le podía llamar, de la historia de la iglesia, ¿no? Una mujer que fue capaz de alzarse por encima de un montón de trabas que le fue poniendo la sociedad, la iglesia, la familia, y romper con todo eso y dejar todo un legado tanto para sus monjas, como decía ella, para la iglesia y para la sociedad, ¿no? Y Santa Teresa tenía un concepto desde donde ella vivía la relación con Dios y la relación con las personas. Ella decía que teníamos que vivirnos como quien no está vacío por dentro. Entonces decía que nosotros somos criaturas habitadas por Dios. Eso aparentemente se sabe por default, ¿no? Pero cuando uno intenta entender eso y empieza a desmenuzar eso, entonces se encuentra el kit de qué hacer. Si yo estoy frente a un ser humano que es imagen y semejanza de Dios, en toda la dignidad que eso le confiere, si yo estoy ante un ser humano que está habitado por Dios y yo soy consciente de eso, entonces iríamos por la vida acercándonos al otro ser humano como tierra sagrada. Y eso es lo que muchas veces nos falta en la cotidianidad de la vida, ¿no? Y yo sé que decirlo es fácil, pero luego la vivencia de eso en lo pequeño, en lo cotidiano, las mujeres hemos ido alcanzando algunas, pues, pequeñas victorias y grandes victorias también, pero siguen como los pequeños micromachismos que lo podemos vivir tú, yo, en mi casa, en mi parroquia, en mi comunidad, porque a veces, ojo, no son solo los hombres los que ejercen posturas machistas, porque ¿quiénes son las que crían hijos e hijas? ¿Quiénes son los que forman como todo ese imaginario y esa manera de afrontarse y de enfrentar? Lo que pasa es que es muy complicado. Entonces, si tú me dijeras, ¿qué habría que hacer? Pues empezar por lo primario, reconocer ante el otro que está frente a mí a una criatura de Dios semejante a Dios y una criatura habitada por Dios. En ese sentido,
empezar a entender qué cosas te está faltando a ti para alcanzar esa imagen. Nosotras tenemos ya lo hemos hecho eslogan, una de las cosas primordiales, o sea, se supone que a un ser humano no se le pueden vulnerar sus derechos básicos, sí. O sea, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Estamos en un país en donde estamos todavía, creo que ya estamos como con el 47% de analfabetismo, y de ese 47% creo que el 80 y pico son mujeres. Eso te dice algo de la vulneración de un derecho que tiene cara de mujer. Así es. Se supone que la mayor cantidad de pobres en Guatemala son mujeres. La pobreza en Guatemala tiene cara de mujer. Así es. Entonces, ¿qué habría que hacer? Empezar todos desde nuestros espacios. Ustedes que tienen este espacio, hablarlo, a que se diga. Los que tenemos actuaciones directas en el desarrollo, desde todos los espacios se pueden hacer cosas para trabajar en el tema de vulneración de derechos, para trabajar en el tema de empoderamiento. En este momento nosotras, por ejemplo, en Cobán, tenemos un grupo de mujeres que chíes alfabetizándose, tenemos 37 mujeres. Y uno dirá, pareciera algo muy simple, pero el que la mujer salga de su casa, de su aldea, y baje 3 días a la semana caminando 1 hora, 2 horas, con su cuaderno en la mano, alfabetizarse, o sea, son de las cosas que yo digo, gracias Señor, porque le estamos regalando dignidad, espacio. O sea, esa señora cuando vaya a un hospital y le van a dar un papel, lo va a poder leer. Sí. El tema de enseñarle a poder hablar en su idioma, pero también en el español, porque lamentablemente las instituciones de este país no hay lengua materna para explicar las cosas. Hay un montón de tareas por hacer, montón de tareas. Pero me encanta el solo sembrar la semilla, hermana, y poner ese principio de vernos con el respeto con el que realmente veríamos a Dios. Muchas veces lo hemos dicho en el programa, ¿qué pasaría si estamos en nuestra cotidianidad, de repente entra el Señor? Aparte que nos desmayamos y que pasa a saber ni qué. En realidad sentiríamos el gozo en muchas cosas y sentimientos encontrados. Sin embargo, cada vez que viene alguien a tu vida, no te olvides que allí viene caminando el Señor. Viene caminando el Señor. Cada vez que nos sentamos a platicar con alguien y que estamos escuchando su historia, no te olvides que puede ser la historia del Señor. Conocemos a Jesús en todo su contexto, ¿verdad? En toda la historia, lo que Él vivió, su pasión, su muerte, su resurrección, y qué bendición. Pero en realidad cuando se sienta alguien, y yo me imagino que en su caso como psicóloga más, y se sienta a contar cada circunstancia en la que ha vivido, y hasta este momento nos sentimos conmovidos, pues ya es hora de despertar, ¿verdad, hermana? Sí. ¿Qué nos diría al respecto? Sí, yo creo que es cuestión de empezar a ver qué me toca a mí en o sea, cuál es la chibolita que a mí me están tirando, ¿no? Sí. Cada cual desde su ámbito, que es lo que te dije hace un rato, cada cual desde su ámbito tiene tarea por hacer, ¿no? Sí. Muchos desde la visibilización de las mujeres. Yo creo que eso en la iglesia también es una tarea muy pendiente. Sí. Si hablamos de dignidad humana y semejanza de Dios, si estamos todos semejantes, ¿por qué hay todavía, y pareciera que hay seres de primera categoría y de segunda categoría también en las cosas y en las maneras y en las actividades, ¿no? Yo creo que es tarea pendiente hacernos conscientes primero, y segundo, en la medida en que nosotros podamos accionar, a veces simplemente diciendo una palabra, teniendo otra actitud ante las cosas, y también anunciando y denunciando, que es al final la tarea a la que nos invita el Señor, ¿no? Así es, y recordando que el tema es somos creación de Dios, también hay que mencionar que en nuestra dignidad no podemos tampoco dar un valor al respecto si nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Hay que conocer, y lo hablábamos ahí tras cámaras con Vicky, que en verdad es muy importante que antes de que uno salga desatado a descubrir su vocación y a trabajar en esa vocación, primero tengo que estar exactamente en pleno conocimiento y no ir con dudas, ¿verdad? No ir con cuestiones ahí falsas que de repente, porque es como tirarse al fracaso, ¿verdad? De cabeza, y eso nos ha pasado a todos. Y luego nos preguntamos por qué, pero en realidad nosotros somos constructores, una vez nos dejemos guiar por Dios, de nuestro destino y por supuesto de las cosas que en Él están. Hermana, nos hace falta muchísimo que hablar. Yo sé que usted va a estar acompañándonos en otro segmento, y nosotros queremos realmente que nuestros amigos en casa pues se queden motivados. Así es que desde el carisma que tienen ustedes como carmelitas de la enseñanza, si nos regala su mensaje final para el cafecito con Dios.
Pues terminar diciendo que el reto y el desafío y también el don es descubrir pues esta grandeza de estar hechos a imagen y semejanza de Dios, que estamos configurados con Él y que como tales estamos llamados, como diría Santa Teresa de Jesús, a grandes cosas, que estamos animados a grandes cosas con una confianza grande en Dios y lanzarnos a construir mundos en lo que todos y todas quepamos, en lo que todos y todas tengamos pues los mismos espacios, los mismos derechos a manifestar y desarrollar esa imagen de Dios en nosotros. Muchísimas gracias, amigos, así es que por favor no le cambien porque seguimos en nuestro segmento ¿Qué haría Jesús?